Amados hermanos, amigos, iglesia en general, sean todos nuevamente bienvenidos a este tiempo. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y voy a dar lectura a su favor los versículos 30 y 31. Dice la palabra de Dios: Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Oremos. Amado Padre Celestial, oramos una vez más, no por tradición, sino porque realmente necesitamos orar. El pastor, para exponer tu palabra, necesita de tu socorro, pues es una labor sumamente elevada y difícil, pero también un elevado privilegio, del cual tú te glorificas y te gozas al hablar a tu iglesia a través de instrumentos inútiles. Oh buen Dios, gózate en salvar a través de la predicación de tu palabra y en santificar a tu pueblo a través de ella. Te pedimos esto por los méritos de Cristo. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Estamos estudiando todo el capítulo de Hebreos 11 y hemos llegado a esta porción que, según varios autores, es el final de aquellos héroes de antaño que el autor de Hebreos está nombrando de manera particular y extendiendo para nosotros sus testimonios de fe particulares, que es muchas veces una explicación de lo que fue su fe, muchas veces simplemente una mención de lo que fue su fe o una interpretación de lo que fue su fe. Él ha llegado con esta última porción hablando de Rahab, de esta mujer que hacía parte de Jericó, ha llegado al final de la mención particular de esos actos de fe. A partir del siguiente versículo, a partir del versículo 32, simplemente mencionará a más hombres de fe, pero con Rahab menciona al último particular en el cual nos muestra la evidencia de su fe perseverante, la evidencia a través de la cual podemos ver la fe práctica en estas personas. Y he titulado esta porción, que va muy de la mano, son 2 eventos que podríamos tomarlos aislados, pero en esta ocasión he preferido juntarlos ambos para hablar de ambos, procurando unificarlos a través del título, a través del tema que yo veo en estos 2 versículos. ¿Qué es lo que veo? El versículo 30 y 31 nos muestra a un Dios soberano, tanto para juzgar como para salvar, y por eso el título de la predicación de hoy: Dios soberano para salvar, soberano para juzgar. Dios es soberano en el juicio y es soberano en la salvación. El tema para el sermón de hoy es el misterio de la fe. Un mismo acontecimiento envía salvación y destrucción. Un mismo evento salva a los elegidos de Dios y destruye hasta el polvo a los réprobos. Ese es el tema para el día de hoy, el misterio de la fe. Un mismo acontecimiento, un mismo evento, un mismo tiempo evidenciado y dado para juzgar a unos,
pero para salvar a otros. Y quiero que veamos dos cosas básicas. Primero vamos a ver el juicio de Dios, versículo 30, y luego vamos a ver, en segundo lugar, la salvación es de Dios, versículo 31. Primero, el juicio es de Dios. El juicio es de Dios. Vean lo que dice el versículo 30 que vamos a empezar a desarrollar. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Quiero mostrarles, hermanos, 4 cosas básicas en este versículo. 4 cosas básicas en este versículo. Primero, Dios le deja en claro a su pueblo Israel, antes de este evento que menciona particularmente el autor, Dios le deja muy en claro a su pueblo que cuando entren en Canaán y empiecen a destruir a todos esos pueblos, no es porque ellos sean especiales. Eso es lo primero que quiero resaltar. Lo que sucede aquí, que el autor nos dice que es por la fe que cayeron los muros de Jericó, no es porque el pueblo de Israel fuera especial. No es porque esas personas fueran buenas, sino más bien por la maldad de esos pueblos y en cumplimiento al pacto divino. Ese es el propósito, la razón por la cual Israel va a empezar a desarraigar a las naciones en Canaán. Eso lo podemos ver claramente en Deuteronomio, capítulo 9, versículos 4 al 5, donde Moisés le está diciendo al pueblo cuál es la razón por la cual ellos van a destruir a esos pueblos. Vean lo que dice Deuteronomio, capítulo 9, versículos 4 y 5. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. No es por eso. ¿Cuál es la razón? Moisés les dice, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, está apelando al pacto que Dios hace con Abraham, su siervo. ¿Cuál es la razón por medio de la cual sucede? Por lo menos esto de manera particular que nos menciona Hebreos capítulo 11, versículo 30. Por el pecado de sus pueblos, por la maldad de sus pueblos y porque Dios es fiel a sus promesas. Él es fiel a su pacto. Si Él prometió la tierra de Canaán a Abraham y su descendencia, Dios va a cumplir su promesa. Y este es el tiempo en el cual Dios empieza a cumplir su promesa. En segundo lugar, quiero recordarles un poco el contexto anterior al evento que nombra el autor en Hebreos 11:30. ¿Qué es lo que pasa? Para poder entender ahora esto. Aquí simplemente nos dice que después de 7 días los muros cayeron. ¿Qué pasó antes? Bueno, después de muerto Moisés, Dios llama a Josué para guiar al pueblo de Dios. Y le manda repetidas veces en Josué capítulo 1 y otros capítulos también, esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Lo llama como el nuevo líder de la nación hebrea, de la nación judía, y le dice, no temas ni desmayes porque yo voy a estar contigo, y eso lo evidencia posteriormente. El hecho de que la presencia de Dios esté con Josué se evidencia en varios aspectos. Primero, porque después de eso, Josué envía 2 espías a Jericó para ver la ciudad de Jericó, para analizar qué es lo que había en esa ciudad, los cuales son recibidos en casa de una mujer ramera y sobreviven gracias a ella, porque ella vivía en el muro de la ciudad. Y eso, hermanos, tengan eso en sus mentes. Tengan en sus mentes esto que acabo de mencionar, que parece simple, pero tengan en cuenta esto. Esa mujer vivía
en el muro de la ciudad, según Josué capítulo 2, versículo 15. Y esa mujer los libra de la muerte a estos 2 espías porque los baja de ese lugar y pueden huir. Ahora, mientras está sucediendo eso, Josué y el pueblo pasan en seco el río Jordán. O sea, sucede algo similar a lo que pasa con Moisés. Dios, por medio de Josué, para confirmar su liderazgo, abre el río en 2 y el pueblo pasa en seco para confirmar su liderazgo. Josué capítulo 4, versículo 24. Por otro lado, Josué, por mandato de Dios, circuncida a toda esa nueva generación y celebran la Pascua, porque recuerden que esta generación son los hijos o los descendientes de los incrédulos israelitas que vagaron 40 años en el desierto y ya murieron. Hay una nueva generación que no había sido circuncidada. Así que los circuncida, celebran la Pascua y se dirigen a el primer pueblo que tienen que derrotar. Bueno, el segundo en realidad. Sucede algo más. En Josué capítulo 5, versículos 13 al 15, que no voy a leer por el tiempo, antes de derrotar a Jericó, Dios se manifiesta a Josué como el príncipe del ejército de Jehová. Lo pueden leer en sus casas, Josué capítulo 5. Dios se manifiesta a Josué como el príncipe del ejército de Jehová. Aquel que tiene una espada desenvainada, lista para atacar. Él le dijo, yo voy a estar contigo, pero no solo eso, yo voy a ir delante de ti. Él se presenta como su general de ejército, quien los va a guiar a la victoria. Ahora, ese que se presenta como el príncipe del ejército de Jehová, haciendo un estudio un poco más bíblico, se presenta posteriormente a David, más adelante en el tiempo de los reyes, en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 16, nuevamente como el príncipe del ejército de Jehová, con una espada desenvainada en sus manos. Ahora, según el Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 y capítulo 19, versículos 11 al 14, nosotros podemos afirmar que ese príncipe del ejército de Jehová es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está guiando a su pueblo, tanto a Josué como a David. El Señor Jesucristo los guía a la victoria. Según Apocalipsis, Cristo es el que tiene en su mano la espada desnuda, la espada desenvainada para emitir juicio en contra de los impíos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Cristo es el estratega del pueblo que los va a guiar a la victoria segura. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, Cristo es el príncipe del ejército de Jehová que guía a su ejército a la victoria segura. En tercer lugar, quiero que conozcan a Jericó. ¿Cómo era Jericó? Era una ciudad no muy grande, con un muro exterior y un muro interior. Habían 2 muros que protegían la ciudad, 2 murallas grandes, y protegían alrededor de unos 9 acres de tierra. Eso significa que eran más o menos unas 3,5 hectáreas de tierra que protegían estos muros. No era tan grande, sí estaba grande, pero no tanto. Había un muro de contención. El primer muro era un muro de contención que era como la base del muro exterior y medía 3 metros de alto aproximadamente. El primer muro medía unos 3 metros de alto y unos 3 metros de ancho. El muro que estaba encima de ese muro de contención medía más o menos de 6 a 7 metros de alto y nuevamente unos 3 a 4 metros de ancho. Los muros estaban construidos aproximadamente de 3 a 4 muros porque había gente que vivía ahí. ¿Recuerdan lo que dije antes? ¿Quién vivía en los muros? Rahab. Eso es importante, ténganlo en su mente. Rahab vivía en esos muros, unos muros altos que resguardaba a la ciudad o al pueblo de Jericó y eran aproximadamente de unos 6 a 7 metros de alto y unos 3 de ancho. ¿Qué significa eso?
Mis amados hermanos, tal vez ustedes no lo entienden porque no vivieron en ese tiempo, yo tampoco lo entiendo muy bien, pero ellos están enfrente de una fortaleza impenetrable para un pueblo que no tiene armamento bélico, no tienen tanques, no tienen catapultas, no tienen nada para poder atacar a ese pueblo. Es imposible que este pueblo que está saliendo del desierto, personas que ni siquiera han sido capacitadas para la milicia, para estar dentro de un ejército, para la batalla, puedan destruir a este pueblo con estos muros, y aparte un pueblo que está bien resguardado y dispuesto a pelear. Además, Jericó, aparte de ser impenetrable, era una ciudad que tenía las condiciones adecuadas para subsistir mucho tiempo si vendrían otros pueblos y los sitiaban. Es decir, si venían alrededor para atacarlos, no se preocupaban tanto, porque dentro de la ciudad había pozos de agua y comida suficiente, o sea, podían estar así mucho tiempo. En cuarto lugar, hablando de este acontecimiento, quiero mostrarles ahora sí el acto o la evidencia de la fe en el Dios Todopoderoso que nos redacta el autor de Hebreos. El texto simplemente dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Para entender esto debemos ir a Josué e ir algunos años hacia atrás. ¿Y dónde encontramos el relato de eso? Josué, capítulo 6, relata todo lo que sucedió, que el autor de Hebreos resume en esas palabras. Josué, capítulo 6. Ahora, no voy a explicar paso a paso el capítulo 6 de Josué por el tiempo. Sin embargo, no sé si cuando vuelven a leer sus Biblias año tras año, vuelven a meditar en esto, hermanos, pero realmente, por lo menos algunas veces que he vuelto a pasar por estas porciones, los pelitos de la mano se hacen chinitos, como se dice cuando uno está como emocionado, extasiado, como que hay cosas que no entiende, pero son tan increíbles que te emociona nuevamente leerlas. Bueno, esta es una de esas porciones que las lees y se te erizan los pelos o los vellos de las manos. ¿Por qué? Es un evento realmente milagroso, es un evento increíble, y quiero enfatizar el hecho de que esto es un evento real. No es fantasía, no es cuento para niños, no. Esto fue dejado para que nosotros, la iglesia, fuéramos instruidos. No es para las clases de escuela dominical de los niños, para que pinten un bonito cuadro de cómo los muros caen. No ha sido diseñado para eso. No es para hacer un cuento de niños. Ahora, hermanos, en ese evento particular que seguramente muchos de ustedes conocen, no sabemos lo que está pasando por la cabeza de Josué. No sé si lo imaginen ustedes. Yo lo imagino, pero realmente no alcanzo a pensar, o por lo menos a saber qué está pasando por la mente de Josué. Tal vez él estaría pensando en cosas como: ¿cómo vamos a hacer para destruir a este pueblo si no tenemos gente de guerra? O sea, ¿cómo nos vamos a enfrentar en pelea a esta gente? No tenemos caballos, no tenemos carros de batalla, no tenemos armamento y ni siquiera tenemos armamento bélico para pelear. No tenemos armamento suficiente, no tenemos la fuerza para destruir esos muros, y en realidad no tenemos nada a nuestro favor. Piénsenlo, un pueblo que está saliendo del desierto, sus padres han muerto después de 40 años de vagar en el desierto. Ninguno de ellos se ha enfrentado en guerra jamás a ningún otro hombre. Están saliendo del desierto. ¿Qué hay a su favor? Nada, y todo al mismo tiempo, porque Dios está a su favor. Ahí es donde entra el varón de la espada desenvainada, porque Él va a venir y les va a dar el plan, porque Él es el príncipe del ejército de Jehová. Él es su general, Él es su estratega, Él es quien ha generado la estrategia para poder destruir esos muros y a la gente que está detrás de esos muros. Ahora, escuchen el plan. Josué capítulo 6, versículos 3 al 5 dice: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor, o sea, hombres ya aptos para ir a la guerra. Eso está haciendo referencia a edad, no tanto a que ya estén listos. Está haciendo referencia a edad, hombres de guerra, o sea, no tienen que ir los niños,
hombres yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Ese es el plan. Van a ir a marchar alrededor de Jericó. Van a ir en procesión. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. ¿Y qué creen que va a pasar? Y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. O sea, les está diciendo, todo el muro que está alrededor de la ciudad va a ser destruido. ¿Cómo? Haciendo procesiones y gritando. Hermanos, ¿qué tan sencillo es el plan? El plan es muy sencillo. El plan es básico. El plan realmente es sencillo, hermanos. Es un plan tan sencillo que suena absurdo, ¿cierto? Seamos realistas de esto. Si yo estuviera ahí, yo me la dudo para ir detrás del arca y caminar esos días ahí. Creo que no tendría la fe que ellos tuvieron para hacer eso. Y encima hacerlo durante 7 días, no un solo día, 7. Solamente, tal vez se preguntaban en sus mentes, ¿solamente caminar alrededor? ¿Solo llevar el arca del pacto? ¿Solo llevar cuernos de carnero? O sea, ni una espada, ni una lanza, ni un escudo, simplemente el arca del pacto, simplemente cuernos de carnero y nuestras voces y ya. O sea, ¿así van a caer los muros? No creo, diríamos nosotros. Tal vez muchos de nosotros no haríamos eso. Pero recuerden, la fe tiene esperanza en aquello que no ve. La fe cree en aquello que no ve. Nunca antes, jamás había sucedido algo así como lo que ahora Dios le está pidiendo a su pueblo. Y precisamente por eso va a funcionar. Nunca antes se vio porque nunca antes Dios había querido hacer algo así. Porque Dios, amados hermanos, hace de lo imposible una realidad, hace de lo invisible algo visible. Entonces, vamos al relato y piensen en esto. Día 1. Día 1 de procesión. Todo el pueblo convocado, los hombres para marchar, los sacerdotes listos, el arca del pacto, las bocinas. Y un añadido que nos relata el libro de Josué, que le da un toque de incredulidad a Josué, que teníamos que ver, porque nosotros somos iguales cuando Dios dice que hagamos algo. Hay un toque de incredulidad en Josué. ¿Qué creen? Josué manda hombres armados delante del arca del pacto. Dios nunca le dijo que vayan hombres armados, pero Josué los manda delante del arca del pacto. Día 1. Van alrededor, no sé cuánto tiempo les tomaría caminar alrededor de esos 3,5 acres de tierra, pero caminan en el día 1 y termina su procesión, nadie tiene que decir nada, todos caminan en silencio y regresan al campamento y ya, no pasó nada. Día 2, lo mismo. Día 3, lo mismo. Día 4, lo mismo. Día 5, lo mismo. Y yo sé que en sus mentes están diciendo, ya pastor, llegue al día 7. Bueno, tal vez ellos también estaban pensando lo mismo. Ya lleguemos de una vez al día 7. Día 1 no pasó nada, día 2 no pasó nada, día 3 no pasó nada. Y así los días están pasando y llegan al día 6 y tampoco pasa nada. ¿Imaginan al pueblo? Con un gran signo de interrogación en sus frentes, en sus rostros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no atacamos simplemente?
¿Por qué solamente caminamos? Y peor aún, todos vamos en silencio y nadie tiene que hablar. ¿Por qué? Ahora, eso es el pueblo. Imaginen lo que pasaba detrás de los muros. Solo piensen. Cuando los espías llegan con Rahab les dice a ellos que el temor de Jehová ha invadido sus corazones y por eso las puertas están cerradas. No quieren que nadie entre. Y ven llegar a los israelitas a lo lejos y seguramente entró temor en sus corazones. Pero ahora los ven llegando y marchando alrededor durante ya 6 días. ¿Qué pueden estar pensando? Tal vez el primer día se asustaron mucho y dijeron, están viendo la manera de subir los muros y ya nos van a atacar. Día 1 no pasa nada, se fueron, se durmieron. Al día 2 regresaron y no pasó nada. Posiblemente llegando al día número 6 todos están tranquilos. Véanlos a estos tontos. No hacen nada, simplemente caminar y caminar. ¿Qué nos van a hacer caminando? No pasa nada. ¿Qué están haciendo estos locos? Con eso no van a lograr nada. Posiblemente estaba pensando en eso todo el pueblo, alrededor, dentro. Ahora recuerden, el plan de Dios tiene 7 días. No tiene 6 días. Tiene 7 días, tiene 7 vueltas y tiene 7 toques de cuerno de carnero al final. 7 días, 7 vueltas, 7 toques al cuerno de carnero. Así que llega el 7º día. Todo el pueblo se reúne nuevamente. Los sacerdotes, los hombres que ya tienen la edad para ir a la guerra, el arca del pacto junto a ellos, las bocinas de cuernos de carnero, y nuevamente sale la procesión alrededor de Jericó. Nuevamente la procesión. Así que, nuevamente, vuelta 1 y toque de bocina. Ahora sí pueden tocar la bocina. Vuelta 2 y nuevamente toque de bocina. Vuelta 3, toque de bocina. Vuelta 4, toque de bocina. Vuelta 5, toque de bocina. Vuelta 6, toque de bocina. Y aún no pasa nada. Yo sé que están impacientes porque llegue a lo que ustedes saben que va a llegar. Pero seguramente ellos también estaban impacientes por llegar a lo que ellos han esperado que llegue. Finalmente, vuelta 7. 7 toques en la bocina y algo más. Lo que Dios les había dicho que debían hacer. El pueblo debía gritar a voz en cuello. ¿Alguna vez han visto películas donde el pueblo se va a enfrentar a otro pueblo? Hay un grito de guerra, desgarrador, que sale, creo yo, desde el alma. Eso no sale desde el estómago. No, eso sale desde el alma. Porque saben que van a ir a enfrentar al otro pueblo. No sé si han visto ese tipo de películas, pero es increíble cuando tú los ves y todos con sus espadas, con sus arcos, sus caballos, y todos dicen, o por lo menos su general dice, al ataque. ¿Y qué hacen todos? ¡Ah! Y a pelear, ¿no? Bueno, es algo similar. La señal para que el pueblo pueda atacar a Jericó era el último toque de bocina y entonces todo el pueblo debía gritar a voz en cuello y avanzar. Ahora, ¿alguna vez han visto que una piedra se vuelva polvo con los gritos de una persona? No, nunca. Hay personas que elevan su timbre de voz tan alto que pueden romper un vaso de cristal. Sí, pero jamás, nunca, nadie ha logrado que una piedra se desmenuce por sus gritos. Y pueden gritar milenios y nunca pasaría nada. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Su grito de guerra no está solo. Su grito de guerra está haciendo temblar los cimientos mismos de esa ciudad, porque hay alguien más que está gritando detrás de ellos. O más bien podríamos decir, hay alguien que está delante de ellos. Porque a través de ese grito el príncipe de los ejércitos de Jehová habló y los muros de Jericó cayeron. Porque físicamente el pueblo, como un pequeño leoncillo, ¿han visto los
tiernos leones cuando nacen, ¿no? Bueno, ese es el pueblo aquí. Es un pequeño leoncito bebé que está rugiendo tiernamente, que jamás podría hacer asustar a nadie, pero detrás de él está el león de la tribu de Judá rugiendo fuertemente, y ante el rugido del león de la tribu de Judá nadie se puede sostener en pie. Y no solamente los hombres, incluso lo creado por él. ¿Recuerdan Isaías capítulo 6, versículo 3? Versículos 1 al 3. Cuando se manifiesta la santidad de Jehová, los quiciales, las puertas, las ventanas retumban ante su presencia, porque nada creado se puede sostener en pie ante él, porque es Dios. Todo obedece a su voluntad. Las piedras no se pueden mantener inertes ante su presencia. Nada. Y ese día, destrucción llegó a Jericó. Ese día, Cristo, con su ira, cayó sobre ellos. Y no solo los muros fueron derribados, sus cuerpos y sus almas fueron destruidas y enviadas directamente al infierno. Sí, el pueblo de Dios fue el instrumento, como un pequeño leoncillo desgarrando la carne muerta de un animal. Pero Él fue el que destruyó en última instancia, porque el juicio es de Dios. El juicio le pertenece a Dios, y es Dios quien usó a su pueblo como su instrumento, porque recuerden, Israel no tenía nada bueno en ellos mismos. No era por ellos, no era por sus virtudes, era porque ese pueblo era un pecador y porque Dios estaba cumpliendo con su pacto. Esa tierra le pertenecía a su pueblo. Pero hay algo más, y es que en medio de tanta destrucción, en medio del juicio de Dios, hay esperanza. Hay esperanza, porque en medio de la destrucción también hay salvación. Hay alguien que se salva de la destrucción de Jericó, y eso nos lleva a lo segundo: la salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 31 dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Quién era esta mujer? ¿Quién era Rahab? Hay cosas puntuales que la caracterizan y podemos mencionar algunas de ellas. Sin embargo, me voy a basar en lo que dice John Owen acerca de ella. Él menciona 8 cosas de Rahab la ramera. Número 1, Rahab era una mujer gentil por naturaleza, y gentil no haciendo referencia a carácter, o sea, no haciendo referencia a que era alguien de un carácter gentil. No, está hablando en el sentido de que era una mujer impía por naturaleza. Ella era ajena al linaje y al pacto de Abraham. Por lo tanto, como su conversión a Dios fue un acto de gracia gratuita y misericordia, de una manera muy peculiar, ella también fue un tipo y prenda de llamar a una iglesia de entre los gentiles. Aquí hay esperanza para ti y para mí, porque ni tú ni yo somos judíos. No tenemos sangre o linaje de Abraham. Rahab era igual a ti y a mí. Y en ella Dios nos está mostrando que hay esperanza, no solo para los judíos, sino también para los gentiles como tú y como yo. Porque tú y yo somos como ella, gentiles por naturaleza. O sea, impíos por naturaleza. Por otro lado, lo segundo que menciona John Owen acerca de esta mujer es que ella no solo era gentil. Aparte, o sea, para acabar de dañar su historial, ella era una gentil amorrea. Y eso es grave. Pueden averiguar en sus Biblias acerca de los amorreos, de dónde surgieron. Les sugiero que hagan eso. Pero ella era una mujer amorrea, de esa raza, de esa simiente que en general durante toda su vida fueron dedicados a la destrucción. A eso se dedicaron los amorreos. Era un pueblo que se dedicó a destruir y arrasar a otro tipo de pueblos. Eso eran los amorreos. Y ella era parte de ese tipo de pueblos.
no solo gentil, encima amorrea, parte de esa descendencia. Para acabar de ajustar esto, lo tercero que menciona John Owen, que también nos menciona el texto, es que esta mujer era una ramera. Yo sé que la palabra es fuerte, pero la Biblia la usa, porque la Biblia no nos quiere ocultar el pasado de esta mujer y lo grandioso que es la gracia de Dios para la salvación, porque no importa qué tan pecador sea una persona, hay esperanza, como dijera alguien en el pasado, esperanza para el peor de los pecadores que puede existir en el mundo. Hay esperanza. Bueno, esta mujer es ese tipo de pecadoras, de las peores de la sociedad, discriminada, no solo por los judíos, también por los de su mismo pueblo. Sí, los hombres las usan, pero aparte los hombres mismos, el pueblo mismo las aborrecen. Las esposas de los hombres infieles aborrecen ese tipo de mujeres. Es una mujer pecadora, en gran manera, la que por provecho, por economía o por cualquier otra cosa expuso su persona a la fornicación y al adulterio. Eso es esta mujer. Pero la Biblia dice acerca de ella, por la fe. Por la fe. Es cierto que los judíos, para intentar suavizar la idea de esta palabra, niegan que realmente Rahab fuera una mujer practicante de esto conocido como prostitución. Lo niegan. Ellos dicen que simplemente esa palabra en el hebreo hace referencia a una mujer que provee de víveres y tiene su casa como una casa de diversión, pero eso no es cierto, porque en el griego la palabra es muy enfática. El griego es porneia y hace referencia a escándalos sexuales. Y en esto nuevamente vemos la soberanía de la gracia de Dios como de su poder, de su libertad y de su gracia en la vocación y conversión de una persona entregada totalmente por su propia elección al más vil de todos los pecados. Cuarto, esta mujer es caracterizada por algo increíble, porque ella, a pesar de ser todo eso, se convirtió a Dios incluso antes de que los espías vinieran a ella. Ella fue hallada por la gracia de Dios incluso antes de recibir a los hombres que eran representantes del pueblo de Dios. Ella ya había temblado ante el rugido del león. Antes que los muros temblaran, su corazón ya había temblado ante él. Ya ella, por lo que había oído de él, por esas obras poderosas, por la forma peculiar de guiar a su pueblo Israel, ya había temblado ante Dios. Ella no tuvo gran revelación especial por parte de Dios. Ella no tuvo 66 libros de la Biblia. Ella ni siquiera tuvo el Pentateuco. Ella no tuvo ningún escrito de parte de Dios. Ella simplemente tuvo el bendito y grandioso testimonio de que hay un Dios que está guiando a su pueblo para destruir a otros pueblos y que lo está haciendo de manera increíble como jamás nunca antes se ha visto. ¿Y qué hizo ella? Temblar ante ese Dios. En quinto lugar, Rahab, en la primera oportunidad que tuvo, lo primero que hizo fue confesar su fe. Ya había sido transformada por la gracia de Dios a través de una pequeña revelación de la gloria divina. Y lo primero que hizo, como quinto aspecto acerca de ella, en la primera oportunidad que tuvo, hizo una excelente profesión de su fe y de los medios por los cuales se había convertido, de ser gentil a ser ahora creyente, de ser impía a ser ahora parte del pueblo de Dios, no judía, parte del pueblo de Dios. ¿Y dónde vemos eso?
La profesión de fe de Rahab la encontramos en Josué capítulo 2, versículos 9 al 11. Lo voy a leer para ustedes. Josué capítulo 2, versículos 9 al 11. Vean lo que dice. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ella lo sabe, lo tiene en su mente. Ella sabe que hay un Dios soberano y les dice, yo lo sé. Jehová, su Dios, les ha dado esta tierra. Y continúa diciendo, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Eso es antes de que los muros de Jericó cayeran. Pero hay algo más. Ella dice, porque hemos oído, amados hermanos, ¿a través de qué medio viene la salvación para las personas? A través del oír la palabra de Dios. Y ella dice, porque hemos oído. El punto es este, no todos los que oyen son salvos. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y ahora escuchen su profesión de fe. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esa es su sencilla e increíble profesión de fe. Eso es lo primero que reconoce todo hombre pecador. Jehová es Dios y no hay otro Dios fuera de Él. Él es creador de los cielos y la tierra. Él es Dios en los cielos y en la tierra y no hay nada que se pueda comparar a Él. Esa es su profesión de fe. Hermanos, Dios hizo pasar al pueblo en seco por el mar Rojo y derrotó a Sehón y a Og para que los pueblos tiemblen de miedo. Pues al escuchar la predicación, el propósito es doble. Unos temerán para perdición y otros temerán para salvación. Unos temen para perdición, otros temen para salvación. Jericó tembló de miedo y fueron destruidos. Rahab tembló de miedo y fue preservada para salvación. El apóstol Pablo dijo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay tristeza en el hombre que lo lleva a la muerte y hay tristeza en el hombre que lo lleva a salvación, porque esa tristeza viene de Dios. Hay temor en el hombre acerca de las cosas que hace, pero lo va a llevar a perdición. Y hay tristeza, hay temor en el hombre que lo va a llevar a salvación. Jericó tembló ante ese Dios vivo y verdadero para su perdición. Rahab tembló ante el Dios vivo y verdadero para su salvación. La salvación es de Jehová. En sexto lugar, hablando de esta mujer, ella se separó de la causa e interés de su propio pueblo, entre los cuales vivía, y se unió a la causa e interés del pueblo de Dios. Y esas son evidencias de la gracia de Dios hacia ella. Primero, profesó su fe. Segundo, se separó del mundo, se separó de Jericó. Ella ya no era más de Jericó, ya ella pertenecía a la patria celestial, ya no más Jericó. Ella lo abandonó. De hecho, no puse la cita aquí, pero Crisóstomo, hablando precisamente de este tema, hablando de cómo ella se separó, ella, dice Crisóstomo, no se puso a pensar, ¿qué pasará ahora con mi pueblo? ¿Será que debo creer? ¿Será que no debo creer? ¿Y ahora qué hago? O sea, hay muchos que también necesitan creer. ¿Qué hago? ¿Debo creer? ¿No debo creer? ¿Salgo? ¿No salgo? ¿Ayudo a estos hombres? ¿No los ayudo? No, él dice, simplemente no se puso a pensar en todas esas cosas. Ella simplemente sabía que había creído en Dios, profesó la fe en Dios y su corazón naturalmente se apartó de ese pueblo. Ya no es más de Jericó. Ella pertenece a la Canaán celestial,
que más adelante sería la Jerusalén celestial. Ya no pertenece más a Jericó. Séptimo, ella mostró, testificó, manifestó su fe a través de sus obras. Vean, proclamó su fe ante los espías y en su corazón ya se había apartado de su pueblo desde el primer momento que los recibe en casa y los esconde en su casa. Ya ella y su corazón se apartaron de Jericó, pero además eso mismo nos evidencia su fe a través de sus obras. Ella recibió a los espías en paz. Los recibió en paz. Recuerden, todo Jericó está buscando a todo el que ingresa a ese país. ¿Para qué? Para matarlos. Pero ella los recibe en paz. En estas pocas palabras comprende el autor de Hebreos toda la historia de cómo ella los ha recibido, de cómo ella los ha escondido, de la inteligencia que ella misma les transmitió para que pudiesen preservar sus vidas, la prudencia que usó para guardarlos, los dolores que tomó y el peligro que corrió en el transporte seguro de ellos para que vuelvan a su ejército. No fue algo sencillo, su vida estaba en riesgo, pero estuvo dispuesta a sacrificarla para preservar, por así decirlo, a sus hermanos en la fe. En octavo y último lugar, el fruto de esta fe de Rahab fue simplemente no pereció. ¿Cuál fue el fruto? No pereció, ella no fue destruida. El asunto de hecho declara en Josué capítulo 6 versículo 25, y Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que tenía, y ella mora o empezó a vivir en Israel hasta el día de hoy. Amados hermanos, esta mujer que vivió de manera licenciosa, malvada y perversa, fue usada por Dios primero para preservar a dos hombres que hacían parte de su pueblo. Pero no solo eso, a Dios le plació salvarla a ella, para luego salvar físicamente a los de su pueblo. Y no solo eso, la Biblia nos da testimonio de que ella fue salva a través de la fe, eternamente y para siempre. Nuestra hermana Rahab, la ramera. Sí, su pasado la persigue. Su pasado no se niega. Fue un pasado terrible de pecado como el tuyo y el mío. Pero esa mujer de vida licenciosa, esa mujer de vida perversa, fue hallada por la gracia de Dios y salvada perfectamente a pesar de ella. ¿Para qué? Para la gloria y alabanza de Dios. ¿Recuerdan lo que les dije acerca del muro? ¿Que era importante? Dice John Owen y algunos autores que lo increíble de esto es cuando el pueblo grita y los muros empiezan a caer, la única casa que no cae y queda en pie es la casa de Rahab, la ramera. ¿Por qué creo que esto es cierto? Miren, Dios hizo temblar las piedras inertes y Él mismo las destruyó. Pero la casa de esta mujer que estaba en medio del muro y todo el muro cayendo fue preservada por Dios para su salvación. Su casa no fue derribada porque ellos aún estaban dentro de Jericó. Y Josué prometió que cuando entraran y destruyeran a todo el pueblo iban a preservar la vida a ella y su familia. Ella seguía dentro de Jericó. Y en medio de la destrucción no la tocó a ella. ¿Recuerdan las plagas en Egipto? Dios soberanamente cuidó de su pueblo de la misma manera. ¿Qué está diciendo Dios? Rahab es de mi pueblo. Ella hace parte de mis cuidados especiales. Mi amado hermano, Dios en su soberanía salvó a esta mujer.
en medio de la destrucción de un pueblo malvado y perverso. Y antes de ir a las aplicaciones, quiero mostrarles a Cristo precisamente de las dos maneras. Cristo es juez y Cristo es el Salvador. Mi amado hermano, Cristo es el juez. Y amigo, tú que estás aquí, que no crees en Él, quiero que recuerdes esto durante toda tu vida. Porque si decides rechazarlo a Él, si decides vivir aún en tus pecados y en tu maldad, Él un día te va a juzgar. Cristo es el varón de la espada desenvainada. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, hablando de Cristo dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Amigo, un día Cristo va a venir y va a destruir a todos sus enemigos y nadie se va a poder sostener en pie. Sí, tal vez como los de Jericó tengas una muralla alrededor tuyo y creas que te vas a salvar, pero ninguna muralla va a permanecer en pie frente a Él. Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 al 17 dice: y decían los impíos a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y esa es una pregunta retórica. Nadie podrá sostenerse en pie. Absolutamente nadie se va a sostener en pie. Y no importa que el monte Ararat caiga sobre ti. De ahí debajo, Cristo, el Cordero, te va a sacar y te va a mandar al infierno. Amigo, debes creer en Cristo. Tu única esperanza es creer en aquel que es el general del ejército de Dios. Creer en aquel que está enfrente del pueblo con la espada en sus manos, ir delante de Él, implorar por tu salvación, ponerte de rodillas delante de Él y clamarle a Él a voz en cuello: sálvame de tu ira, líbrame del juicio eterno que tú mismo vas a traer, guárdame en ti y guárdame de ti. Amigo, debes ir a Cristo. Es urgente. Ya muchas veces lo he dicho, pero siempre decía el príncipe de los predicadores Spurgeon: hoy es el día de Dios, mañana es el día del diablo. Hoy, amigo, es el día de Dios. Tú no sabes si mañana vas a vivir. Tú no sabes si mañana volverás a respirar. Tú no sabes si saliendo de este lugar llegarás a tu casa sano y salvo. Si no crees en Cristo aquí y ahora, posiblemente nunca más tengas la oportunidad de ir a Él. Cree en Cristo y serás salvo. Y posiblemente seas salvo tú y toda tu casa. En segundo lugar, amada iglesia, el bendito consuelo para nosotros es que Cristo es el Salvador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo, hombre, es nuestro Salvador. Y no sé cuántas veces has vuelto a meditar en esto, pero hoy quiero invitarte a que nuevamente medites acerca de esto. Tu salvación no radica en ti. Tú eres cristiano no porque tú seas especial. No es igual que al pueblo de Israel. No viniste al cristianismo porque tú eras más bonito, más atractivo, más hermoso, más inteligente, menos malo. No es por algo en ti. Es por algo que a Dios le plació hacer a tu favor. Y es que Cristo murió y vivió para que fueras salvo. Cristo es Salvador. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de la mala economía. ¿Salvará a su pueblo de la dictadura de países comunistas? ¿Sí? ¿En serio? No, Cristo no vino a salvarte de eso, amado hermano. No vino a salvarte para darte más posesiones. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador, no para sacarnos de la casa actual en la que vivimos para darnos una casa más grande.
No vino a salvarte de tu mala economía. No vino a salvarte de tus malas relaciones con tus familiares. Tal vez incluso si eres cristiano te odien más. No vino a librarte de eso. El texto es muy claro, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice algo, el texto no dice posiblemente salve, no dice tal vez logre salvar, Él dice, el autor inspirado, Mateo, dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mi amado hermano, Él, si has puesto tu fe en Él, te ha salvado de tus pecados. Ya el pecado no es tu rey. Ya no le rindes pleitesía al pecado, ya Él no te gobierna, ya los grilletes que tienes en tu cuello no dicen pecado, ahora dicen Cristo. Ya no eres esclavo del pecado para vivir conforme al mundo, conforme al pecado, ahora eres esclavo de Cristo, porque juntamente con Él has sido crucificado, ya no vives tú, Cristo vive en ti. Mi amado hermano, ¿por qué seguir viviendo para el mundo? ¿Por qué seguir viviendo como una prostituta? Tomando por aquí y por allá un montón de ídolos con los cuales nos revolcamos. Sí, prostitución espiritual. ¿Por qué? Si ya no somos de Jericó, ya no más. Tenemos una patria. Se llama celestial. Cristo es nuestro Salvador. Amado hermano, recuerda esto, Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10. Me encanta Romanos 5, 8. Siempre lo tengo en mi mente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, sí. Hermano, cuando nosotros estudiamos de Rahab, ¿sabes qué nombre podrías poner ahí? Podrías poner tu nombre ahí. En vez de leer por la fe, Rahab la ramera, podrías decir por la fe, Jeremías, aquel que se prostituía. Por la fe, María la ramera. Por la fe, este y el otro. Por la fe, tú. El que vivía licenciosamente, el pecador, porque eso éramos delante de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo Rahabs, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Hermano, Cristo murió por ti. Cristo murió por Rahab específicamente, particularmente para salvarla de sus pecados. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. No posiblemente seremos salvos, no, seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? ¿Recuerdan Apocalipsis? La ira del Cordero. Amado hermano, seremos salvos de la ira del Cordero. ¿Por qué? ¿Por qué yo soy salvo? ¿Y por qué seré salvo? Porque si siendo enemigos, si siendo de Jericó, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mi amado hermano, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo es nuestro Salvador. Y a partir de que fuiste salvo por Él, ahora debes vivir conforme a Él. Ya no estás en Jericó, ahora eres parte del pueblo de Dios. Lo mismo estaba transmitiendo el autor de Hebreos a estos hombres, a esta iglesia. Escuchen bien, los judíos estaban saliendo de sus tradiciones judías y para él estaba siendo igual, posiblemente igual que difícil que lo fue para Rahab renunciar a Jericó y tener que creer por la fe que Dios sí va a destruir Jericó y que ella podría ser salva si creía en él. Para estos judíos es lo mismo. Tenían que salir de la tradición judía, abandonar todo ese pensamiento, bueno, no todo, pero gran parte de esa mala enseñanza, mala doctrina, y dejar de creer que porque son judíos de nacimiento iban a ser salvos. Tenían que dejar todas sus tradiciones atrás y ahora creer solo en Cristo, solo en Cristo. Por eso Hebreos capítulo 12 inicia diciendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya no pueden mirar más atrás a su judaísmo, deben mirar hacia adelante a Cristo, el verdadero Israel, delante del cual realmente son israelitas. Mi amado hermano, nosotros de la misma manera hemos sido libertados de este mundo. Ya no somos más de este mundo.
Y aquel que se haga amigo del mundo se crea enemistad en contra de Dios. No somos amigos del mundo. No queremos compartir con el mundo. Sí, no los aborrecemos, debemos amarlos, pero no somos sus amigos. Ya no perteneces a este mundo para seguir andando de la misma manera. Rahab fue prostituta. Sí, cuando el Señor la salvó dejó de serlo. Y nunca más, dicen muchos autores, volvió a ejercer su antigua profesión. A partir de ese entonces fue una mujer santa y dedicada al Señor. Mi amado hermano, en nosotros también debe haber ese antes y después. Antes de Cristo yo fui esto y mucho más. Ahora que Cristo me ha salvado, ya no soy lo que antes fui. Ya no soy todo eso. Sí, no soy lo que un día voy a ser, pero mi amado hermano, ya no eres lo que eras. Y debes trabajar en crecer a la imagen de Cristo. Que el Señor se glorifique en nuestra debilidad, hoy y siempre. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias por esta porción de tu palabra. Te doy gracias porque siendo nosotros gentiles, impíos, en tu gracia y misericordia, enviaste espías a nuestro hogar. Enviaste en algún momento a un predicador para hablarnos de tu gloria, para hablarnos de Cristo y así traernos a salvación. Te damos gracias. Oh buen Dios, porque nos rescataste de nuestra vana manera de vivir. Y ahora, a pesar de lo que fuimos en un tiempo, podemos acercarnos a ti confiadamente para hallar el oportuno socorro de nuestras almas. Oh buen Dios, a ti, solo a ti sea la gloria, en medio de tu iglesia. Amén.